Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Samuel. El domingo pasado yo estaba escuchando un mensaje justamente de este pasaje y realmente puso en mi corazón hablar de este tema. Obviamente no va a ser lo mismo que escuché, pero sí tiene mucha influencia. Y vamos a ir al libro de 1 Samuel, a ver si alguien se acuerda cómo empieza el libro. Los de la reunión de oración ya saben, así que no. Ellos hacen trampa. 1 Samuel empieza con justamente cómo fue concebido Samuel, ¿no es cierto? Pero la historia nos habla de una mujer muy especial, una mujer que se llama Ana y esposa de un hombre muy particular, Elcana. Elcana era el nombre del hombre, no que era policía, ¿no? Y está ahí en 1 Samuel capítulo 1. Y vamos a leer. Leemos el capítulo 1 o una parte del capítulo 1 y luego comenzamos con el mensaje. Dice, hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, Efrateo. Todo eso. Y tenía él dos mujeres. El nombre de uno era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía a su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno una parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival, Penina, ¿no?, la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Se creía Brad Pitt Elcana, ¿viste? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió, no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu y no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí le respondió, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron a su casa en Ramá. Y Elcana se llevó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Una historia muy particular, de las historias que encontramos en estos libros del Antiguo Testamento, y que habla de una mujer muy particular también, una mujer Ana, que enfrentaba una diversidad de problemas. Ahora, en la vida todos enfrentamos problemas. Todos tuvimos o vamos a tener problemas. Si estás en un tiempo sin problemas, da gracias a Dios y prepárate porque ese tiempo no dura mucho, ¿no? Generalmente.
que siempre en nuestra vida llegan problemas, de diferente índole, de diferente forma, diferente intensidad. Y Ana acá, de golpe, parece que o Dios ha puesto este hombre acá para darnos un resumen de algunos problemas que pueden venir a la vida. No sé si todos, pero vamos a mencionar algunos acá. Una de las cosas es que Ana tenía una adversaria que no podía evitar. Ana tenía allí una adversaria que no podía evitar. ¿Cómo se llamaba adversaria? Penina. Una cuestión muy particular. Yo creo de todo corazón que Dios nunca aprobó el casamiento, ¿cómo se dice? Poligámico. La poligamia, ¿no? Nunca la aprobó. En el Nuevo Testamento, en el Génesis, cuando Dios dice que se unirán un hombre y una mujer y serán un solo cuerpo. Así que ya el hecho de tener varias mujeres es un conflicto en el hogar, obviamente. Porque a nadie le gusta compartir la persona que ama íntimamente, vamos a decir así, que ama de una forma especial. No es una cosa que sea agradable. Y evidentemente eso traía conflictos. Viste, en algunas series que se hicieron algunos años atrás, se mostraban algunas familias básicamente de la religión mormona, en la cual en algunos países está permitido que se casen con varias mujeres, y te trataban de mostrar de cierta forma que era un hogar feliz y cosas, pero yo estoy seguro que una mujer no está muy contenta de compartir su marido con otra. Como tampoco ningún hombre estaría muy contento de compartir su mujer con otro hombre. ¿No es cierto? Un hombre y una mujer ha sido siempre el deseo de Dios. Pero aquí está la historia y es una historia real. Como siempre te digo, la Biblia no nos pinta cuentos de colores, sino que nos cuenta historias reales. Y aquí hay una historia real de Ana, que es una de las mujeres de un hombre que aparentemente era un buen hombre, piadoso, pero que no había comprendido claramente estas cosas, quizás. Quizá también por la presión social que había de tener muchos hijos, y como quizá Ana no le daba hijos. No sé, no está relatado allí. Pero la cuestión es que Penina, la otra mujer del Cana, llegó a ser una competencia para Ana. Y notamos que había cierta maldad en Penina. Porque dice ahí claramente que ella la irritaba, enojándola, ¿viste? Y cada año cuando iban a presentar sacrificios. Y aparte, tenés que tener en cuenta también la cultura de aquella época, miraba de una forma muy especial a aquellas mujeres que no podían tener hijos, ¿no? Aún hoy en día, eso comentaba el otro día también, si vas a los países que tienen una influencia de culturas del Medio Oriente, el hecho de que una mujer no pueda tener hijos es tomado como una especie de maldición de Dios. Le comentaba a la gente de la ronda de oración, tenemos, no amigos, pero conocidos, que están trabajando, haciendo su misión entre culturas musulmanas y otro tipo de cosas. Y toda aquella cosa que no es absolutamente normal es tomada como una maldición de Dios. Esta gente que yo conozco está trabajando con una ONG que hacen un trabajo educacional y a la vez están predicando el Evangelio de esa forma. Realmente captan chicos que tienen ciertos problemas y una de las cosas que ellos notan es que el resto de la sociedad los toma como malditos de Dios y a sus familias como personas pecadoras por las cuales ha llegado a esta consecuencia el chico, ¿no es cierto? Y cosas así, y Ana tenía que sufrir con esas cosas. Pero Ana fundamentalmente estaba siendo atacada por Penina, y de una forma que hería muy profundamente en el corazón, ¿no es cierto? Ella tenía una rival que no podía evitar. Y creo que, no sé, ¿cuántos trabajan aquí bajo un jefe? A ver, levanta la mano, Hay poca gente que trabaja, me parece, pero todos tenemos jefes. Y quizá algún compañero de trabajo o algún superior en el trabajo. Y si te ha tocado, probablemente te ha tocado alguno difícil, alguno que te hace la contra, alguno que te hace la guerra, alguno que, ¿viste?
Te tiene marcado, por H o por B, no sé. Espero que no sea por una mala actitud tuya. Pero hay gente así, hay gente así. Ana obviamente era una buena mujer, pero Penina le daba y le daba y le daba, ¿viste? Y a veces nosotros vivimos una circunstancia así. En la vida enfrentamos un rival que no podemos evitar. Si es tu jefe, no lo puedes evitar. Tu supervisor, quizá, tu maestro de escuela, quizá en los chicos. Quizá hay un profe que te tiene bronca por algo, no sé, ¿viste? Y te tiene marcado. Pasa, pasa. Y no lo podemos evitar. Ese es uno de los problemas. Otro de los problemas que tenía Ana es que vivía una circunstancia que no podía cambiar. O sea, la esterilidad de Ana era algo que estaba fuera del alcance de ella para superar. La Biblia acá no nos dice la causa de la esterilidad de Ana. Y a propósito no nos dice. Y porque no queremos entrar en que quizá había una cuestión médica y viste quizá la atención de ella misma. No lo dice. Pero obviamente estaba fuera de lo que ella por sí misma podía solucionar. Ana vivía en una circunstancia que no podía cambiar. Muchos de nosotros también vivimos ciertas circunstancias que no podemos cambiar. Quizás circunstancias familiares, quizás circunstancias de alguna limitación por enfermedad, alguna limitación económica. Vivimos esas circunstancias que nos rodean y que no podemos cambiar. ¿No es cierto? También Ana, si avanzás en el capítulo, vas a encontrar que sentía un dolor que no podía aliviar. Ana vivía en dolor, vivía entristecida por estas circunstancias. Y lo dice ahí una y otra vez, ¿no? Que está acongojada, con angustia, que llega a esa fiesta cuando todos festejan, y claro, quizás se compararía, no sé. Dice ahí, fíjate cómo dice que el Cana le daba una porción a todos sus hijos e hijas, es decir, probablemente Penina era muy fructífera, en cuanto a los hijos que le daba a Elcana. Y Ana sufría por eso, por no poder de esa misma forma darle hijos, aportar hijos a su familia, ¿no es cierto? Y Ana vivía esa congoja. Y seguramente lo vivía de una forma muy, muy especial también. Porque viviendo en esa sociedad, seguramente era menospreciada por las personas que lo rodeaban. Me imagino quizás a Ana yendo ahí al mercado, ¿viste? Iba, compraba algunas cosas, saludaba, ¿qué tal Ana? ¿Cómo estás? Muy bien, cosas, ¿viste? Y seguramente se iba y las personas quedaban hablando y decían, esa es Ana, la que no puede tener hijos, ¿viste? Y quizás esas cosas iban produciendo un dolor fuerte en la vida de Ana, un dolor profundo, un dolor que llegaba ahí y no podía comer, no podía comer, no tenía hambre. Cuando el dolor nos invade, no tenemos hambre. ¿Has vivido alguna circunstancia así? Yo he tenido circunstancias. Específicamente por ahí cuando he despedido a algún familiar, ¿no es cierto?, que pasó la eternidad, y no tenés hambre, no tenés hambre. Estás acongojado, tu estómago está cerrado, estás con tus sentimientos que temblás por cualquier cosa. O otras circunstancias que también me ha pasado, ¿no es cierto? De tener tanto dolor que no tenemos hambre. Pero también Ana, y esto es muy particular para nosotros, sufrió un pastor que no la podía ayudar. Ahí estaba Elí, sentado en la columna del templo, ¿no es cierto? Y entra una mujer acongojada que está orando a Dios con una congoja tan grande que no le sale la voz, ¿no es cierto? Quizás no era muy común. Claro, porque aquellos templos estaban llenos de fariseos y hipócritas, como nos dice la Escritura del Nuevo Testamento, que ¿qué hacían? Entraban en el templo y a gran voz oraban diciendo, Padre, gracias porque estoy aquí, porque no soy como los publicanos y pecadores. Y claro, oraban en voz fuerte para que todo el mundo los escuche.
Y Elí quizás estaba ahí y escuchaba a esos hombres y decía, qué buen hombre, qué cosa, qué oración. Cómo entonó la voz para orar a Dios. Aún entre los judíos hoy en día hay esa tradición de recitar, ¿no es cierto? Inclusive hacen una especie de torneo, vamos a decir así, en la cual los hombres se paran y recitan la Torá y eso, y es más importante la forma en que lo hacen, el tono que ponen, cómo hilvanan las palabras, que lo que dicen, ¿no es cierto? Y Elí no podía reconocer esa diferencia. Elí vio a Ana ahí llorando y eso, y dijo, está borracha. Y se paró ahí y dijo, vamos a sacar esto de acá adentro, ¿no es cierto? Y le dice, mujer, a digerir tu vino, pero digerirlo afuera, ¿viste? Más o menos, ¿no? Y ahí Ana habla con Elí. Y Elí, me imagino, sorprendido, ¿no? Habrá dicho, bueno, Dios te conceda lo que quieres, hija mía, ¿no? Y le golpeó la espaldita y se fue, ¿viste? Como diciendo, psh. Elí unos años después murió sentado, ¿no? Ahí en el pilar del templo todavía, si vos lees el libro. Y Ana sufría de un pastor que no la podía ayudar, no sabía cómo hacerlo. Pero quiero que veamos un poquito, repasando estos problemas, cuáles son algunos versículos que nos hablan de cómo enfrentar estos diferentes problemas. Y vamos a leer la Biblia, vamos a leer Salmo 38, 12. Muchos están justo en los Salmos, porque los Salmos son las canciones que salen. El otro día escuché una frase que era interesante, ¿no? Viste, un compositor de música, cualquiera, no me acuerdo ni en qué programa, escuchando la radio. Esta semana hice muchas veces guardia allá y a veces la radio es lo único que tenés para que se te acorte un poco el tiempo, ¿no? Y uno decía que muchas veces el dolor es la fuente principal de la poesía y de la canción, ¿no? Y es cierto, porque, viste, si vos lees los tangos, hay cada tangazo que tiene una letra de cuando la mujer lo dejó y cosas por el... O sea, esos momentos de dolor es cuando sale la inspiración. Pero en los salmos o en las canciones inspiradas por Dios, vos ves allí los momentos y las crisis del que escribía el salmo. ¿Cuántos salmos empieza diciendo, sálvame, oh Dios, socórreme, escúchame, Jehová? ¿Por qué? Porque está hablando de una crisis que está viviendo ese hombre. Y David era un escritor muy prolífero, y obviamente en esos tiempos de crisis, cuando oraba y se ponía, escribía ciertas cosas. A mí me encanta cantar las canciones de Dios, me encanta. Te digo, muchas veces estoy todo el día así silbando o entonando ciertas canciones. El otro día cuando predicó Álvaro, y después se puso la canción que cantamos ahora última, Tu voz me llama a las aguas. Viste, yo soy a veces medio tonto para entender ciertas cosas y que me caiga la ficha de ciertas cosas. Recién ahí me di cuenta que el escritor se inspiró en cuando Pedro caminó fuera de la barca. No sé si ustedes se habían dado cuenta. ¿Quién se había dado cuenta? A ver, levante la mano. Todos ustedes están diciendo que yo soy un tonto. Muy bien. Así va. Pero yo soy así. Yo caigo después, ¿viste? Siempre digo, yo estuve 3 años en el Instituto Bíblico y en el tercer año me di cuenta que cada día de la semana era la misma comida. No sé, cada día me sentaba en el comedor esperando, decir, hoy va a haber capaz ravioles con tuco, ¿viste? Y alguien me dice, no, milanesa. ¿Cómo sabés? Y porque todos los jueves hay milanesa, flaco. Y fue ahí, alguien me pinchó el globo en mi ilusión, ¿viste? O sea, los lunes tal cosa, martes tal cosa, y así, ¿viste? Y yo siempre esperaba la revolución, no. Bueno, y esa canción me encanta, ¿viste? Tu voz me llama a las aguas, ¿no? Porque es la experiencia de Pedro, ¿no? Paréntesis acá, no tiene nada que ver con el mensaje. Siempre pensé que ese momento tiene algo ilógico, ¿no es cierto? Están todos asustados ahí en el mar remando. Aparece lo que ellos creen un fantasma. Y Jesús dice, yo soy, no temáis. Y Pedro dice, si sos vos, manda que camines sobre las aguas.
¿viste? Y el Señor dice, bueno, vení. ¿No? Y si no era, no sé si me entiende lo que quiere decir. Quiere decir que Pedro realmente se daba cuenta que era él. Si no, lo hubiera dicho, si sos un fantasma, no me mandes, pero si sos vos, mándame. ¿Viste? Y el fantasma hubiera dicho, vení igual. Pero la voz del Señor nos manda a caminar sobre las aguas. Y cuando veamos estos pasajes, vamos a ver que estos problemas se enfrentan caminando sobre las aguas, confiando en la voz de Dios. Dios nos dice algo y nos llama a confiar en lo que Él dice. Y vamos a leer Salmo 38, 12. Dice, fíjate cuando te hablaba de las crisis, ¿no? Los que buscan mi vida arman lazos y los que procuran mi mal hablan iniquidades y meditan fraudes todo el día. Estamos hablando ¿de qué? De un adversario que no podemos evitar. David tuvo a Saúl. No había forma de evitar al rey. Más allá de que Saúl intentó muchas veces huir, pero David intentó muchas veces huir y Saúl lo perseguía. Mas yo, dice, como si fuera sordo no oigo, y soy como mudo que no abre la boca. Soy pues como un hombre que no oye, en cuya boca no hay reprensiones, porque en ti, oh Jehová, he esperado. Tú responderás, Jehová, Dios mío. Aquí hay una actitud pasiva. Cuando tenemos un adversario que no podemos evitar, lo primero que debemos hacer, lo mejor que podemos hacer es callarnos la boca. Callarnos la boca y esperar en Dios. No reaccionar. Porque generalmente cuando reaccionamos metemos la pata porque lo hacemos en la carne, ¿no? Yo soy así. No sé cómo será vos. Pero generalmente cuando se me destapa la reacción no suele ser la mejor. ¿No es cierto? Hay otro pasaje que está en Mateo 5:44. ¿Se acuerdan? ¿Qué dice? ¿Alguno? A ver, Mateo 5, rápido. Que va hablando de cómo debemos tratar a nuestros enemigos. Pero yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Ahí está. ¿Tenés un rival que no puedes evitar? Bueno, si viene ante vos y empieza a hablar y a hacer cosas y a hablar a otros de vos, lo primero que te conviene hacer es callarte. Lo primero que te conviene hacer es callarte. No, hacete el sordo, ¿viste? Dios se va a encargar de él. Pero lo segundo que puedes hacer es orar por él. Orar por él. E inclusive dice ahí, bendecid a los que os maldicen. Pensá en algo bueno que puedes hacer por esa persona. Pensá en algo bueno que puedes hacer por esa persona. No sé qué será, pero pensá. Quizá un día regalarle algo, aunque sea un pedazo de la palabra de Dios, algo así. Pensar en positivo, ¿viste? No reaccionar ante la forma en que te atacan y a la vez, por otro lado, orar por esa persona y pensar en algo con lo que podés bendecir a esa persona. Ese es un camino para enfrentar a aquellos adversarios que no podemos evitar. Vamos a ir a Salmo 37. Salmo 37. Que nos habla de circunstancias, ¿no? Que no podemos cambiar. Salmo capítulo 37. Versículo 3 también. 3 al 5. Dice, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él y Él hará. Hay circunstancias que no podemos cambiar. Y bueno, ¿qué más que ponerla en las manos de Dios? En las manos del que puede cambiar todo. Si está fuera de tu alcance, amén. Es algo para entregarle a Dios. Si es algo que vos podés cambiar, meté. Todo lo que te venga a la mano, hazlo, dice la Escritura, ¿no es cierto? Pero si es algo que está fuera de tu alcance,
¿Qué vas a hacer? ¿Vas a vivir acongojado por eso? ¿Te vas a estar revolcado? Está fuera de tu alcance. Ponelo en las manos de Dios. Ponelo en las manos de Dios. Y Dios va a hacer. Dios va a obrar. Cuando caminamos sobre las aguas conforme a la voz de Dios, Él nos socorre. Fíjate, aún Pedro tuvo ciertas dudas. Dice que cuando saltó de la barca y empezó a caminar, al principio estaría, qué bárbaro, camino sobre las aguas, miraría para atrás las barcas, mira, los muchachos están ahí en el bote, yo estoy caminando sobre las aguas. Pero de repente sintió que capaz estaba medio más lejos el Señor de lo que pensaba, y empezó a sentir el viento y ya estaría medio lejos del bote también, y quizá comenzó a dudar. Y dice la Escritura que se empezó a hundir, ¿no es cierto? Y entonces el grito de Pedro, ¿no? Señor, sálvame. Y estuvo la mano del Señor ahí para sacarlo. El Señor no nos ignora. El Señor no, ¿viste? Señor, sálvame. ¿Por qué dudaste, Gil? Eso te pasa por no tener suficiente fe. ¿Hizo eso el Señor? No. Extendió la mano y lo sacó. Así que tampoco estaba tan lejos. O la mano del Señor es muy larga. Que eso también es una gran verdad, ¿no? La mano del Señor siempre nos alcanza. Sea donde estemos, sea donde sea que estés, ¿no? Y Dios nos manda que las cosas que están fuera de nuestro control las entreguemos a Él. Que no vivamos estresados por eso. Hay muchas cosas que están en el ámbito de lo que no podemos manejar. Hay una estadística que dice que el 99% de las cosas que causan estrés en una persona nunca llegan a ser realidad. 99% de las cosas que causan ansiedad en una persona nunca llegan a ser realidad. ¿Viste? Te causa ansiedad, y si mañana llueve, y si mañana pasa, y si hay mucho sol, y si... ¿Viste? Y en la vida enfrentamos un montón de cosas que no conocemos, que no sabemos y que están fuera de nuestro alcance. Y en realidad, de esas, el 99 de cada 100 nunca ocurren todas las cosas que se pensaron que podían pasar. Y estuviste preocupado, cansado, estresado por cosas que finalmente nunca ocurrieron. Y una, por ahí sí. Pero aparte estaba fuera de tu control, así que cuando llegue ese problema, bueno, hace lo que tengas que hacer. El Señor dice que entreguemos en las manos de Él aquello que no estaba bajo nuestro control. Ana sentía un dolor que no podía aliviar. Salmo 31, 9. Dice, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia, se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. ¿Sabes? Los sentimientos son una cuestión muy, muy particular. Recién hablaba un poquito al principio, pero son parte del ser humano. El ser humano tiene emociones, intelecto, voluntad, un cuerpo, pero los sentimientos son parte del ser humano. Y quiero decirte algo, el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios, y Dios también tiene sentimientos. Dios también tiene sentimientos. La Biblia nos habla de que Dios ama, parte del amor son sentimientos. El amor no es solo un sentimiento, pero involucra más cosas que un simple sentimiento. Pero Dios ama, Dios aborrece, Dios se enoja. ¿Lo has leído alguna vez en la Biblia? Yo sí, Dios, por ejemplo, cuando se bautizó Jesús, dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento, en quien se agrada mi alma. Está hablando de sentimientos del corazón de Dios, ¿no es cierto? Cuando habla la Escritura de que el cristiano, cuando desobedece la palabra de Dios, entristece al Espíritu Santo, son sentimientos. Dios tiene sentimientos. Por tanto, los sentimientos en sí no son malos.
Que vos sientas angustia, que sientas enojo, o que sientas amor, o sientas cariño, o diferentes cosas. No hay nada de malo en eso. Lo malo es cuando eso está fuera de control, ¿no? Porque hay un equilibrio entre intelecto, emociones y voluntad. Viste, vos acá tenés, mirá, este pie de micrófono. Tiene 3 patas, ¿no es cierto? Si yo le saco una, ¿qué va a pasar? Se va a caer directamente. Yo le saco una de esas, se va a caer. Por lo menos necesitas 3 puntos de apoyo para que un cuerpo esté en equilibrio. Eso lo aprendí en la secundaria, en la escuela técnica, ¿no? Si tenés 2, tiene que haber algo externo que haga el equilibrio de eso. Por ejemplo, cuando andamos en bicicleta, hay 2 puntos de apoyo, pero nosotros con nuestro cuerpo vamos balanceando. La bicicleta en sí no está en equilibrio. Si nosotros nos bajamos de la bicicleta, ¿qué pasa? Se cae, ¿no? Se cae. Necesitas por lo menos 3 puntos de apoyo para que algo esté en equilibrio. Y nuestra parte inmaterial tiene 3 puntos de apoyo. Tiene intelecto, emociones y voluntad. Y cuando una se sale de control, empieza a haber problemas de equilibrio en la vida, ¿no? Todos somos diferentes. Algunos son muy sentimentales, ¿no? Algunos son muy estoicos, diría, tipos muy intelectuales, ¿no? Si viene tu hijo sangrando, lastimando, ¿por qué lloras? Se va a curar. ¿Viste? ¿Sí o no? Antes los viejos eran más estoicos. Cuando vos venías a tu casa llorando, ¿viste? Porque te golpeaste, porque te sacaste. Yo me rompí un diente cuando era chico y todavía lo tengo. Y mi viejo me dijo, qué sé yo. Y mi vieja quería ir a hacer una denuncia en la escuela porque me había golpeado con una canilla. Qué sé. Son diferentes reacciones, ¿no? La cuestión es que cuando esas cosas están equilibradas, todo anda bien. Y encontramos una persona que tiene una personalidad equilibrada. Pero cuando una de esas se sale de control, empiezan los problemas. Hoy estábamos ahí con Gustavo. Justo antes había hablado hablando de la semana que viene, vamos a hablar de sentimentalismo o espiritualidad, el predicador que viene. Y después habló del tema de venir a limpiar el templo, ¿no? Y yo dije, ¿sabes qué? Yo no lo siento. No siento venir a limpiar el templo. No siento tener que agarrar la palabra de Dios cada día No siento venir el domingo a la iglesia. Eso es sentimentalismo, ¿no? Estar siempre dependiendo de lo que sentís. Pero tiene que haber un equilibrio en eso, ¿me entendés, no? ¿Qué tal si tu señora hoy te dice, hoy no siento cocinar? Que se arma la... Alguna vez vos le decís, bueno, no, te sentís mal, hoy cocino yo. Pero mañana dice, ¿sabes que hoy tampoco siento cocinar? Entonces vos le decís, ¿sabes qué? Yo hoy no siento ir a laburar, ¿no? Y te quedas en la camita, ¿viste? O sea, no podés vivir de los sentimientos, de los sentidos. Tiene que haber algo que pone el equilibrio. Hay intelecto que te dice, ¿sabes qué? Si no vas a laburar, a fin de mes no vas a tener la plata. Y hay voluntad que te dice, no, quédate en la cama, peleala por ese lado. No, pero tu voluntad de golpe vence todo ese sentimiento que te tiene aplacado y salís a hacer lo que tenés que hacer. Tiene que haber equilibrio. Vamos a leer un versículo que está en Proverbios. Se me apagó el apunte. Proverbios 28. Proverbios 25, 28. Dice así. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Y ahí hablamos justamente, lo que quiero transportarte es a la idea de que hay que tener las riendas sobre esas cosas, sobre los sentimientos. Hay que tener las riendas. Es lindo sentir. A mí hay cosas que me emocionan mucho y me gusta vivir esas emociones. Pero hay que tener las riendas, ¿no? O sea, que las otras 2 patas sostengan en orden esa tercera, para que estemos en equilibrio.
Vamos a ir a Ezequiel. Ezequiel capítulo 34. 2:30, así que vamos a acelerar un poquito. Ezequiel capítulo 34 habla de Dios está hablándole a los sacerdotes en realidad de Israel. Y dice el versículo 2, Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, ¿no apacientan los pastores a los rebaños? El versículo 4 dice, no fortalecisteis las débiles, ni curaste la enferma, no vendasteis la perniquebrada, ni volvisteis al redil a la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habíais enseñado de ella con dureza y con violencia. Está hablando allí de los profetas y los pastores de Israel, que había un pueblo allí que necesitaba la guía, el consuelo, la palabra de Dios, y ellos ni bolilla, se apacentaban a sí mismos. Es decir, estaban más preocupados por aquello que le convenía a ellos que el ministerio para el cual habían sido llamados a realizar. Si te fijas justamente en la historia de Elí, de los hijos de Elí, eran tipos que afanaban de las ofrendas, una vida completamente desordenada. Y Dios los condenó. Más adelante los hijos de Elí mueren, ¿no es cierto? Y también Elí muere por el juicio de Dios. Pero yo acá, viste que en este punto que Ana tenía un pastor que no la podía ayudar, no me refiero justamente al tema de algún anciano de iglesia o pastor de iglesia, sino al tema en común. Porque la Biblia dice que nos debemos exhortar unos a otros, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros. Y en cierta forma, todos somos un conjunto de pastores de las personas que nos rodean. Y sabes, cuando hay alguien dolido en el cuerpo, es tiempo de que el cuerpo se levante, consuele, ayude y cure a esa persona. Y todos somos parte de eso. Todos somos parte de eso. No es que hay un pastor que él se tiene que encargar de tal cosa. ¿No es cierto? La Biblia nos llama a movernos por nuestros hermanos. Nos llama a ser de consuelo, de edificación, de ánimo a las personas que nos rodean. Nunca te olvides de eso. Nunca te olvides de eso. Sé participante de la obra de Dios. Hay una cosita más que Ana tenía. Ana tenía una adversaria que no podía evitar, Ana vivía una circunstancia que no podía cambiar, Ana sentía un dolor que no podía aliviar, Ana sufrió de un pastor que no la podía ayudar. Y pensando en eso también quiero decirte que el verdadero pastor de cualquier alma es Jesucristo. Entonces, cuando de alguna forma queremos ayudar a una persona, conducila a Jesucristo. Conducila al pensamiento de Cristo. Si es un hermano, llévalo a que mire al Señor, ¿no? Que fije sus ojos en Cristo, como cantaba recién, ¿no? Porque allí va a encontrar la gracia y el amor que necesita para su vida. ¿Por qué? Porque Ana tiene un Dios que la quiere escuchar. En contraste con los puntos anteriores, Ana tenía o tiene todavía un Dios que la quiere escuchar. Salmo 39, 7. Dice así, vamos a leer estos versículos y vamos a terminar. Salmo 39, capítulo 7. Salmo 39, versículo 7. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Mateo 11, 28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. ¿Quién dice eso? El Señor. Venid a mí. Venid a mí. Es como cuando le dijo a Pedro, ven. Él le está llamando. Y Isaías 64. Isaías 64. Dice así. Nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en él espera. 64:4. Isaías 64:4. Dice, ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese
por el que por él espera. Otra versión dice así: fuera de ti desde tiempos antiguos, nadie ha escuchado, ni percibido, ni ojo alguno ha visto a un Dios que como tú actúe en favor de quienes en él confían. ¿Sabes algo? Jesús dice, venid a mí los que estáis trabajados y cansados. Dios dice, vengan a mí los que están trabajados y cansados. ¿Sabes? Vos podés ir a cualquier iglesia, vas a encontrar ahí un ídolo y podés orar a ese ídolo y ese ídolo nunca va a hacer nada por los que en él confían. Nunca. ¿Por qué? Porque es un cacho de madera, un cacho de yeso, un cacho de cera, no sé. Es una cosa inerte. Pero Dios es un ser vivo. Y Él está pidiéndote, ¿tenés un problema? Vení a mí. Él está diciéndote, ¿tenés angustia en tu vida? Vení, refugiate en mí. Yo tengo gracia y tengo amor para socorrerte. ¿Tenés un adversario que no puedes? Vení a mí y vas a ver que vamos a hacer un milagro juntos en la vida de esa persona. Y te digo, así terminó la vida de Ana. El último pasaje que decíamos dice que fueron y volvieron a su casa en Ramá. Ellos llegaron a su casa. Dice que el Cana se llegó a su esposa y Dios se acordó de Ana. ¿Viste? Ahí te lo dejé ahí porque es como una película de esas que llega el momento del reencuentro y vos decís, y no te lo muestran y termina la película, ¿viste? Para que vos te imagines lo que pasó. ¿Qué pasó? Ana quedó embarazada y nació de ese embarazo, ¿quién? Samuel, uno de los más grandes jueces de Israel. Un hombre que condujo a la nación por un tiempo de vuelta a Dios. Porque Ana confió. Recién alguien me preguntó, ¿de qué vas a hablar? De problemas. ¿Y todos los problemas tienen solución? Y me quedé medio pensando y después le dije, sí, desde el punto de vista que lo mires. Porque cada problema que llega a nuestra vida llega con un propósito. Quizás desde nuestro punto de vista no se soluciona, pero Dios tiene un propósito con eso y algo va a hacer. Quizá no lo veamos. Hay tantas historias en la Escritura de hombres que sufrieron y padecieron, y nosotros hoy leemos y vemos lo que Dios hizo a través de aquel problema que enfrentaron. Y no sé si esas personas lo pudieron ver como nosotros lo vemos hoy. Porque Dios en cada cosa que permite que llegue a nuestra vida tiene un propósito. Tiene un propósito de formar el carácter, tiene un propósito de que dependamos de Él, tiene un propósito para hacer cosas para el futuro que ni imaginamos. Pero tenemos que estar en la mano de Dios. Y como digo, responder a ese llamado de Dios que dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Ahora yo no sé qué problema tenés. Puede ser cualquiera de estos, puede ser quizá algún otro que se me escapó. Pero en Cristo está la fortaleza, en Cristo está el consuelo, en Cristo está la gracia para que vos puedas tener victoria sobre ese problema. Quizás el problema no cambie, quizás vos cambies en medio del problema y Dios puede hacer grandes cosas con eso. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar. Padre, queremos darte muchas gracias porque tú eres bueno, Señor, y tu misericordia es para siempre, para siempre. Y Señor, como hijos podemos clamar, Abba, Padre, que vendría a ser querido papá. Y llegar a ti, Señor, clamándote a ti para que tú nos bendigas en medio de nuestros problemas y nuestras aflicciones que no entendemos. Señor, somos débiles sin ti. Pero tú nos llamas a que te busquemos en nuestra debilidad. Padre, te pedimos que cada persona aquí pueda entender esa verdad y disfrutar de tu bendición en cada una de sus vidas. En nombre de Cristo Jesús. Amén.